Te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta que sigamos aquí en el audiolibro Una mujer sabia por Erin Taylor. Hoy vamos a hablar de el capítulo 5, Ganados sin una palabra. Asimismo, como Jesús, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin ninguna palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Muchas de nosotras hemos enfrentado el dilema de que nuestros esposos sean desobedientes a la palabra de Dios, abierta o secretamente. No solo es preocupante, sino también bastante frustrante. Esto es especialmente cierto si usted ha tratado de razonar o compartir su preocupación por el bienestar de él y el bienestar de su familia. Sin embargo, en esta lección usted aprenderá a través de la escritura que cualquier cosa que usted quisiera decirle a su esposo debe en vez decírsela a Dios. En esta lección aprenderemos de la palabra de Dios, que como nuestros esposos son nuestra autoridad, nuestras palabras no solo son inútiles, sino que también son potencialmente peligrosas. ¿Qué nos dice en la palabra de Dios que ganemos a nuestros esposos sin una palabra y con una actitud de respeto, sin importar lo que ellos estén haciendo? ¿No debería hablar con mi esposo acerca de mis preocupaciones? Pídale a Dios que hable con su esposo. Acabamos de leer que cuando nuestros esposos son desobedientes a la palabra, nosotras debemos obedecer y estar determinadas a ganarlos sin una palabra. Pero, ¿hay algo más que nosotras podamos hacer? Claro que sí. Podemos ir hasta arriba. Podemos acudir a nuestro Padre Celestial y apelar a Él. Pídale a Dios que le diga al Señor, quien está directamente por encima de todos los hombres, que hable con su esposo acerca de lo que hay en su corazón, ya que este es el orden de autoridad. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Tenga la actitud apropiada. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2. Cambie solamente por medio de la oración la dirección de su esposo hacia Dios. Usted debe entender que usted no es responsable por lo que su esposo haga o no haga. Él es responsable ante Dios por sus acciones, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago capítulo 1 versículo 14. Quítese de su camino. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Salmos capítulo 1 versículo del 1 al 2.
Quítese del camino de su esposo. Usted no es su autoridad. La segunda línea nos dice lo que debemos hacer: meditar en su palabra. Déjele su esposo a Dios. Dios debe ser el único que haga el cambio en su esposo. Su esposo ni siquiera puede cambiarse a sí mismo. Quítese de su espalda y ore. Usted puede ayudar a sanar su casa por medio de sus oraciones. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16. Venza con el bien el mal. Sea cuidadosa en cómo reacciona ante el mal cuando éste ocurra. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. De nuevo, los problemas ocurrirán, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 3. Tome esta oportunidad para orar una bendición sobre su esposo, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Concéntrese en amar lo difícil de amar. Cuando usted ama y respeta a su esposo, a pesar de que él sea difícil de amar y poco amable, usted le está mostrando amor incondicional. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Mateo capítulo 5, versículo 46. Dele a Dios sus heridas. Él le ayudará a amar a su esposo. El ministerio de reconciliación. Como hijos de Dios, debemos ser embajadores del amor de Dios y eso atraerá a otros hacia el Señor. Por tanto, somos embajadores de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. ¿Está usted contando las transgresiones de su esposo? Recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nuestro primer campo misionero. Usted puede preguntarse a sí misma, ¿por qué debería yo ministrar a mi esposo? El Señor nos da nuestro hogar como el primer campo misionero, antes de que podamos ser verdaderamente efectivos con otros. Nosotros, por supuesto, queremos adelantarnos a Dios antes de que estemos realmente listos. Como mujeres jóvenes debemos ministrar en casa. Conforme nuestros hijos crecen, entonces nos volvemos las mujeres ancianas. A las ancianas, enséñales que deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a mirar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Tito, capítulo 2, versículo 3. Dios quiere que aprendamos contentamiento antes de que Él cambie a nuestros esposos. Para probar más allá este punto, podemos mirar la vida de Pablo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia.
He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Él prosigue a decir el versículo que usted escucha tan seguido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13. Usted debe pelear de la manera adecuada. Haga lo que Dios dice, funcionará. No trate de defenderse usted mismo. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Esta es una batalla espiritual. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Mateo capítulo 26, versículo 53. Nuestro Padre Celestial llamará a los ángeles para pelear a tu favor en los cielos, donde la batalla real se está llevando a cabo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo en tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Ore el Salmo 91 cuando se sienta temeroso. Su esposo no es el enemigo. ¿No sabéis que cuando os presentéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya que sea del pecado o de la muerte, o de la obediencia para justicia? Romanos capítulo 6, versículo 16. Cuando una persona está en pecado, él es realmente solo un esclavo del diablo. Podemos pensar que el que peca es horrible, pero también nosotros lo somos si seguimos reaccionando en venganza. Recuerde, esa le pertenece a él, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 4. ¿No preferiría usted llegar a la causa raíz en vez de solo al síntoma de sus problemas? Comprométase. Comprométase sin importar las consecuencias y deje los resultados a Dios. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Daniel capítulo 3, versículo 17. Estos muchachos creían que Dios los libraría, pero sin importar las consecuencias, habían decidido obedecer. Aun si tenían que morir en el horno, ellos harían lo que sabían que Dios quería que hicieran y dejaron los resultados a Dios. Los muchachos no murieron, pero las cuerdas que lo ataban fueron removidas en su caminar por el fuego. ¿Tiene usted cuerdas de pecado o preocupación que la están atando? Dios la salvará. Es su batalla. Clame al Dios de los ejércitos. Él es el guerrero. Prepárese para la guerra poniéndose su armadura. Los esquemas del diablo. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 11. Recuerde quién es el enemigo real. Es Satanás, no su esposo. Toda la armadura de Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo en tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo del 12 al 13. Usted debe resistir el miedo que causa que usted huya o se dé por vencida. Habiendo hecho todo, permanezca firme. Es bueno orar el Salmo 37 si usted está plagada con miedo y dudas. Permanezca firme. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Efesios capítulo 6, versículo 14. La gente habla de dar un paso de fe. Algunas veces puede ser mejor dejar de moverse y solo permanecer firmes. Puede ser la diferencia entre confiar y tentar a Dios. Algunas veces sentimos que estamos dando un paso de fe, pero en realidad estamos tirándonos a nosotros mismos en un precipicio, tal como Satanás le dijo a Jesús que lo hiciera. Debemos preguntar al Señor si tomamos un paso de fe o nos mantenemos en fe. Nuestras convicciones nos deberían permitir mantenernos en lo que es correcto. Si nos movemos, podríamos estar cayendo al precipicio. Si Dios trae la adversidad a nuestras vidas, nuestra permanencia será el testimonio. Sin embargo, como usted verá más adelante en esta lección, algunas veces se nos pide que demos un paso y caminemos en el agua como se lo pidió a Pedro. Se necesita discernimiento aquí. Un indicador que puede ayudarnos a discernir la dirección de Dios es la cantidad de urgencia. Usualmente nuestra carne nos trae urgencia. Dios, sin embargo, usualmente nos dice que esperemos. Su justicia. Revestidos con la coraza de justicia. Efesios capítulo 6, versículo 14. Dios está hablando acerca de su justicia, no la nuestra. Él nos dice en su palabra que nuestra justicia no es más que trapos de inmundicia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Camine en paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 15. Dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que procuran la paz. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice que estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Debemos esperar hasta que la puerta se abra y entonces proceder con gran gentileza y paciencia con cada persona. El escudo de la fe. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Efesios capítulo 6, versículo 16. Usted debe tener fe, no en usted o en alguien más. Fe en Dios, solo en Él. Las circunstancias no tienen nada que ver con la fe. Crea solamente en su palabra para la verdad en su situación. Yelmo de salvación. Tomad también el yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, versículo 17. Usted debe ser salva. Usted debe ser uno de sus hijos para realmente ganar una batalla espiritual difícil.
Es tan fácil como hablar con Dios ahora mismo. Solo dígale en sus propias palabras que lo necesita a Él. Pídale al Señor que se vuelva real para usted. Dele a Él su vida, una vida que está echada a perder, y pídale al Señor que la haga nueva. Dígale que usted hará lo que sea que Él le pida, ya que Él es ahora su Señor. Pídale a Él que la salve de su situación y de la eternidad que les está esperando a todos los que no aceptan su regalo de vida eterna. Agradézcale por su muerte en la cruz, su sangre derramada y la muerte que Él murió por usted. Ahora puede usted creer que ya no vivirá sola nunca más. Dios estará siempre con usted y usted pasará la eternidad en el cielo con Él. Espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6, 17. Esto es exactamente lo que hemos venido enseñando. Use su palabra para una batalla que será ganada. Cuando la batalla es del Señor, la victoria es nuestra. Escriba en tarjetas de 3x5 las escrituras que necesita para ayudarla en su batalla. Consérvelas con usted en todo momento en su bolso, cuando sienta venir un ataque, como miedo o la tentación de hablar con su esposo cuando se le ordena permanecer callada. Usted puede leer los versículos que permanezcan a su predicamento. Clame al Señor, permanezca firme en la fe, encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Salmos 37, versículo 5. Ore en todo tiempo. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 18. Ore desde dentro de su espíritu. Tenga tiempos designados para la oración 3 veces al día, como Daniel los tenía. Esa fue una de las razones por las cuales fue tirado a la guarida del león. Y no se preocupe si en esencia usted es tirada en la guarida del león. Dios cerrará las bocas de los leones. Esté alerta. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Cada vez que el miedo la abrume, ore por otra persona que usted sepa que lucha con el miedo o con alguna otra debilidad. Ore este versículo por ellos. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 9 al 10. Después de que haya orado por alguien, llámelos y anímelos. Ore por aquellos que la persiguen. Dios también nos pide que oremos por alguien más, nuestros enemigos, cada uno de ellos. Ore por ellos y pídele a Dios que le muestre lo que Él quiere que usted haga para bendecirlos. No fue sino hasta que Job oró por sus llamados amigos que Dios restauró lo que Job había perdido. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Job capítulo 42, versículo 10. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y prosigue a decirnos por qué. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo del 44 al 45. Después de que leí este versículo, cuando Dan se había ido, pedí al Señor que me mostrara una manera de bendecirlo.
El Señor trajo a mi mente que a pesar de que era verano, Él estaba usando zapatos de piel, calientes. Me detuve en una farmacia y escogí un par de sandalias de goma de 88 centavos para él. Cuando se las di, su expresión, que había sido muy fría, se derritió. Fue un gesto pequeño de mi parte, pero habló en grande a su corazón. Conozca la palabra de Dios. Su palabra no volverá vacía. Usted debe conocer y aprender la palabra de Dios. Usted debe buscar para encontrar las benditas promesas de Dios. El principio es que cuando nosotros hablamos su palabra a Él en oración, no volverá vacía. Esta es su promesa para usted. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Isaías capítulo 55, versículo 11. Él desea que usted venza los males de este mundo. Usted debe hacer lo que está garantizado por Dios mismo. No acepte imitaciones o falsificaciones. Use sus palabras en la oración. Busque el entendimiento. Dios dice que si usted busca, hallará. La palabra de Dios da sabiduría. Buscar profundamente el significado le da a usted un mejor entendimiento de la verdad. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Lucas capítulo 11, versículo 9. Una vez que usted sepa qué hacer, entonces puede aplicarlo a su vida. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Proverbios capítulo 24, versículo del 3 al 4. Lea la palabra con deleite. Marque los versículos especiales en su Biblia. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos capítulo 37, versículo 4. Toma el tiempo para marcar estos versículos para una referencia rápida en tiempos de aflicción o cuando guía a otra persona que usted conozca a la verdad. ¿Qué contestó Jesús cuando Satanás estaba tratando de tentarlo? Jesús le respondió, escrito está, escrito está, pues escrito está. Lucas capítulo 4, versículo 4, 8 y 10. Use un crayón amarillo o de colores claros específicos para las diferentes promesas. Cuando el diablo la asalte de nuevo, vaya en contra de él con escrito está, pues escrito está. Medite día y noche. Memorice las promesas que encuentre de manera que la aseguranza bendita de ellas penetre en su alma. Usted debe aprender y conocer las promesas de Dios si es que quiere depender solo de Él. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Salmos capítulo 1, versículo 2. Use tarjetas de 3x5 y escriba este versículo. Consérvalo en su bolso para los tiempos en que usted esté esperando. Guerra espiritual llevando sus pensamientos cautivos. Su batalla será ganada o perdida en su mente. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia
una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 5 al 6. No juegue en las manos del enemigo. No entretenga malos pensamientos. Lleve sus pensamientos cautivos. Venza el mal con el bien. Satanás sabe que si él puede dividir, puede conquistar. La mayoría de nosotros jugamos justo en sus manos, las manos del enemigo. La Escritura nos dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. Esto es tan poderoso. No importa qué tan malas parezcan las cosas, Dios está en control. Nuestro consuelo es saber que Dios está en control, no nosotros y ciertamente no Satanás. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas, capítulo 22, versículo del 31 al 32. Zarandearlos. Jesús conocía el resultado. Aún así, Pedro tuvo que ser zarandeado para estar listo para el llamado de Dios en su vida. ¿Estará usted lista cuando Él la llame? Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Santiago capítulo 1, versículo 4. Las llaves del cielo. Jesús nos dio las llaves del cielo. ¿Usted las usa? Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y que lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 19. Remueva el mal. Usted debe primero atar al hombre fuerte. Eso es el espíritu que tiene prisionero a la persona por la que usted está orando. Busque un versículo que pueda orar para que le aplique, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte si primero no lo ata. Marcos capítulo 3, versículo 27. Reemplace el mal con el bien. Esto es muy importante. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y él, no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Lucas capítulo 11, versículo del 24 al 26. Si usted no reemplaza lo que ha removido, será peor que antes de que usted orara. Usted debe siempre reemplazar el mal con algo bueno. Esta es una razón por la cual muchos que se ponen a dieta, de hecho, se vuelven más gordos. Dejan de comer todas las comidas malas o tratan de no comer en absoluto, pero nunca las reemplazan con algo bueno como la oración, salir a caminar, hacer ejercicio o comer comidas nutritivas. Otro ejemplo podría ser alguien con un rostro muy grasoso. Lo tallan con jabón y quizás se ponen alcohol para secar la grasa. Luego de unas cuantas horas está más grasoso que nunca. Los dermatólogos le dirán que debe reemplazar la grasa que removió con una pizca de loción. Reemplace las mentiras con la verdad. La verdad que se encuentra solamente en su palabra, a menos que lo que escucha, lo que lee y lo que le dicen concuerden con un principio en la palabra de Dios. Es una mentira.
Reemplace el brazo de la carne con el Señor. Reemplace confiar en el brazo de la carne por confiar en el Señor. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Reemplace el huir por el correr hacia Él. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Salmos capítulo 46, versículo 1. Corra al libro de los Salmos. Lea los salmos que corresponden a la fecha actual, más 30, 60, 90, etc. Luego lea el capítulo de Proverbios que corresponde a la fecha actual. Por ejemplo, en el quinto día del mes usted tendrá que leer los salmos 5, 35, 65, 95 y 125. Y el capítulo 5 de Proverbios. Una manera fácil de recordar es escribir con cuál seguir al final del salmo. Por ejemplo, al final del Salmo 6 usted escribiría 36, al final del 36 usted escribiría 66 y así los demás. Cuando llegue el 126 usted escribiría Proverbios 6. El Salmo 119 está reservado para el día 31 del mes. Reemplace clamar a otros con clamar a Él. Él promete escucharla y levantarla inmediatamente, pero usted debe clamar. No piense para sí misma. Bueno, Dios no me ha ayudado en el pasado. Si Él no la ayudó, es simplemente porque usted no lo pidió. Pide y se dará. Busca y hallaréis. Mateo capítulo 7, versículo 7. Él es siempre fiel. ¿Qué condición se necesita para ser escuchado? Sus deseos con su voluntad. Existe una condición que debe ser cumplida antes de que obtengamos lo que queremos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Juan capítulo 15, versículo 7. Cuando su corazón descansa solo en Jesús y la voluntad de usted está centrada en su voluntad, usted lo ha hecho a Él Señor de su vida. Para conocer su voluntad, usted debe conocer su palabra. Es su voluntad que su matrimonio sea sanado. Él odia el divorcio y nos dice que debemos reconciliarnos, pero Él tiene condiciones. La condición para la bendición. Cada promesa dada por Dios tiene una condición para esa bendición. Muchos clamarán la porción de la bendición en la Escritura e ignorarán la condición. Usted no puede clamar la Escritura y optar por ignorar la condición. Por ejemplo, la condición es: cree en el Señor Jesús, y la promesa dice: así tú y tu familia serán salvos. Hechos capítulo 16, versículo 31. La condición dice: deleítate en el Señor. Y la promesa dice: y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos capítulo 37, versículo 4. La condición dice: instruye al niño en el camino correcto. Y la promesa dice: y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios capítulo 22, versículo 6. La promesa dice: Dios dispone todas las cosas para el bien. Y la condición dice: de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Llamado por mi nombre. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14.
Una vez que usted clama a Él, usted será llamada por el nombre de Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Recuerde, usted debe ser uno de sus hijos. Hable con Jesús ahora mismo. Pídale que la perdone por sus pecados y que sea su Salvador. Humíllese. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La gente que es voluntariosa y altiva algunas veces entiende la palabra sin el espíritu. Pero para conocer la mente de Dios necesitamos esperar humildemente en el Espíritu de Dios. La humildad será probada. Te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. La humildad la salvará. Cuando estés abatido, hablarás con confianza y Él salvará al humilde. Job, capítulo 22, versículo 29. La humildad fortalecerá su corazón. Oh Dios, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Salmos, capítulo 10, versículo 17. Él enseña y dirige al humilde. Dirige a los humildes en justicia y enseña a los humildes su camino. Salmos capítulo 25, versículo 9. Solo los humildes heredarán la tierra. Mas los humildes poseerán la tierra. Salmos capítulo 37, versículo 11. Los humildes serán exaltados. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Lucas capítulo 1 versículo 52. Solo a los humildes les será dada la gracia, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Santiago capítulo 4 versículos 6 y 10. La humildad está enraizada en el espíritu. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Camine en el espíritu. Estar llena del Espíritu le permitirá caminar en el Espíritu, no en el pecado y los deseos carnales. Muchas iglesias están entusiasmadas, llenas del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 13 se dice que el amor es superior a tener el don de lenguas. Cualquier talento o bendición que recibimos puede algunas veces causar que nos volvamos orgullosos. Cuando usted juzga la importancia de otro o mide su espiritualidad por si están o no llenos del Espíritu Santo, usted se encamina a la caída del orgullo. No juzguéis y no seréis juzgados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpléis cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel capítulo 36 versículo 27. Andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Ore. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14.
En una comunidad de casa de ministerios de restauración, las mujeres oraron que los vientres de las mujeres extrañas con las que estaban sus esposos fueran cerrados. Todos fueron cerrados excepto uno. Dios usó a este niño como el instrumento para sanar a esta familia. Siempre podemos confiar en Dios para que disponga de todo para nuestro bien, si sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Espere. Muchas veces la batalla seguirá propagándose en su nombre. También debe usted recordar que habrá muchas batallas que deben ser peleadas y ganadas en la guerra contra su matrimonio. Solo recuerde, cuando la batalla es del Señor, la victoria es nuestra. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Como en todas las guerras reales, no todas las batallas son ganadas por el mismo lado. Así que no se desaliente si usted ha caído y cometido errores. Tenemos el consuelo de saber que Él nos escucha inmediatamente. Pero hay una batalla siendo librada. En el libro de Daniel, un ángel le habló a él y nos dio a nosotros estas revelaciones. Desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Daniel capítulo 10, versículo del 12 al 13. Puede tomar un tiempo ganar las batallas, no se canse. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Su tiempo. Una cosa usted debe entender. Dios parece trabajar en una cosa a la vez. Nosotros debemos trabajar con Él en su tiempo. Eso no significa que debemos esperar para orar. Solo significa que necesitamos esperar a Dios para que cambie la situación en el momento oportuno. Gracias a Dios que Él no tira todos mis pecados encima de mí. Solo use el tiempo mientras usted espera para orar. Si usted no entiende este punto tan importante, puede llegar a cansarse y ser incapaz de vencer. El que salga vencedor heredará todo esto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. 2 o 3 reunidos. Encuentre otras 2 mujeres que orarán con usted. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Encuentre 2 mujeres que la sostengan, de manera que usted no se canse demasiado. Ore y pídele a Dios que le ayude a encontrar a otras 2 que piensen igual. El poder de 3. Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Para levantar al otro. Más valen 2 que 1, porque obtuvieron más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Él está ahí con usted.
Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25. Usted nunca está sola. Acuerdo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 19. Cuando usted esté luchando por obtener paz acerca de algo, llame a alguien que esté firme con usted y oren de común acuerdo. Interponerse en la brecha. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saqué la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Orad unos por otros. Por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesarse a una mujer que piensa igual es el mejor método para obtener un corazón puro. Haga su confesión. Esdras sabía lo que hacer cuando oraba. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrándose delante del templo de Dios. Esdras capítulo 10, versículo 1. Busque mi rostro. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Salmos capítulo 34, versículo 5. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 11. Busquen mi rostro, en su angustia me buscarán con diligencia. Oseas capítulo 5, versículo 15. Abandone su mala conducta. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Las escrituras no son solo para la cabeza, son para el corazón y la voluntad. Para obtener el impacto real de la escritura, debemos rendir nuestras vidas y nuestras voluntades a la guía del Espíritu Santo. Usted debe estar dispuesta a ser hecha de nuevo. ¿A quién escucha el Señor? ¿A quién salva el Señor? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a su clamor. Salmos capítulo 34, versículo 15. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Salmos capítulo 34, versículo 17. ¿A quién no le contestará? Cuando usted está en pecado, Él no contestará, aunque usted sí clame a Dios. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo,
porque han hecho malas obras. Miqueas capítulo 3, versículo 4. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado y nos hemos quedado sin la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Hechos capítulo 3, versículo 26. Obedecer es mejor que un sacrificio. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Sabe usted lo que es correcto hacer, pero aún así no lo hace? Obedezca. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Comience por orar el Salmo 51. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Cuándo se da por vencida en el orar? Nunca. Tenemos un maravilloso ejemplo del hecho de que Dios no siempre quiere decir no cuando no tenemos una oración contestada. Lea Mateo capítulo 15, versículo 28, para ver cómo la mujer cananea continuó suplicándole a Jesús por la sanación de su hija, el resultado de su fe. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y su hija quedó sana desde aquel momento. Continúe. Cuando oramos por algo que estamos seguros que es la voluntad de Dios y parece que Él no nos ha escuchado o ha dicho lo que nosotros pensamos que es no, Dios simplemente puede querer que continuemos pidiendo, esperando, rogando, ayunando, creyendo, llorando, colocándonos a nosotras y a nuestras almas postradas ante Él. La batalla es por su alma. ¿Está unida en yugo desigual? Esposas, ¿es la batalla en su casa realmente la batalla por el alma de su esposo? ¿Está unida en yugo desigual? Escucha esta cita tomada del libro Oración pidiendo y recibiendo de John Rice. Si una esposa cristiana es completamente para Dios, ella puede ganar a su esposo más rápidamente que cualquiera. Ore esta simple oración de confesión. Dígala desde el fondo de su alma. Reconozca en estas palabras sus fallas, su esterilidad, su superficialidad como cristiana, su falta en dar fruto. Órela en su corazón ahora. Yo le imploro, ruegue por eso, suplique por eso, con confesión, con lágrimas, con trabajo del alma, hasta que Dios conteste desde el cielo. Recuerde que tiene la promesa de que serás salvo tú y toda tu casa. Hechos capítulo 11, versículo 14. Recuerde, un esposo es santificado por su esposa, porque el marido no creyente es santificado por medio de su mujer. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 14 y 17. Lágrimas, clamores, lamentos. Aquí abajo están algunas escrituras que le ayudarán a comprender la sinceridad de corazón necesaria cuando clamamos a Dios, especialmente por la salvación de nuestro esposo o por un matrimonio en problemas o roto.
Conforme las lea, marque esas que muevan su corazón y memorícelas en su tiempo de oración de rodillas ante el Señor. Se nos dice que debemos orar y clamar a Dios. Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Salmos capítulo 6, versículo 6. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día. Salmos capítulo 42, versículo 3. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Salmo capítulo 56, versículo 8. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Salmos capítulo 126, versículo 5. Sus lágrimas. María Magdalena fue elogiada por Jesús por sus lágrimas, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Lucas capítulo 7, versículo 38 y 44. Llamen a las lloronas. Las mujeres de hecho eran llamadas en tiempos de angustia para que clamaran a Dios en nombre de alguien. Así dice el Señor de los ejércitos: llamad a las plañideras que vengan, enviad por las más hábiles, enseñad la lamentación a vuestras hijas. Jeremías capítulo 9, versículos 17 y 20. Aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Joel capítulo 2, versículo 12. ¿A quién clamamos? Los hombres parecen odiar nuestras lágrimas. Algunas veces ellos conservan su distancia porque no saben qué hacer cuando una mujer llora, o porque la mujer ha usado las lágrimas para manipularlo. Pero el hecho de que Dios es un Dios celoso y que esas lágrimas pertenecen a Él podría ser la razón a veces de la indiferencia de nuestros esposos hacia nuestras lágrimas. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, heme aquí. Isaías capítulo 58, versículo 9. No dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 8. Puede pasar un largo tiempo antes de que usted vea la victoria manifestada en la carne, pero usted debe continuar teniendo esperanza en las cosas no vistas. Tenga fe en Dios, clame solo a Él. Él tiene el poder para cambiar las cosas. Fe. Lea acerca de diferentes situaciones difíciles en la Biblia e identifique su situación con ellas. Para aprender de su gran poder, lea cómo Jesús calmó las olas del mar. Para saber que Él puede hacer mucho con poco, lea cómo Él alimentó a los 5,000 con los 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Para que usted nunca dude de su piedad por usted y su situación, lea cómo Jesús limpió a los leprosos, sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos y perdonó a la mujer pecadora. Veamos un par de hombres fieles que mostraron gran perseverancia en sus obras y tribulaciones. Pedro, un ejemplo de fe. Lea la historia de Pedro en Mateo 14, empezando en el versículo 22. Jesús le pidió a Pedro que caminara en el agua. Si Él le pide a usted que camine en el agua, ¿saldrá usted del bote? Observe, cuando Pedro clama a Jesús, es siempre seguido por la palabra inmediatamente. Inmediatamente Jesús les habló y les dijo que tuvieran valor. Y después, cuando Pedro empezó a hundirse, clamó al Señor y Él al instante, Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Mateo capítulo 14, versículo 31.
Miedo. Una pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué se hundió Pedro? Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Mateo capítulo 14, versículo 30. Si usted mira a su situación y la batalla que se está librando contra usted, usted se hundirá. Pedro quitó sus ojos del Señor y el resultado fue el miedo. Dice, tuvo miedo. Si usted quita sus ojos del Señor, también tendrá miedo. Su testimonio. ¿Cómo reaccionaron los otros en el bote? ¿Se olvidó usted de que había otros que no salieron del bote? Dice, entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 33. ¿Está usted dispuesta a permitir que Dios la use para mostrar su piedad, su amable bondad, su protección, para atraer a otros hacia Él? Hay una gran recompensa. Esto es evangelismo. Otros vendrán a usted cuando tengan problemas, porque habrán visto su paz a pesar de sus circunstancias. El viento se calmó. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Mateo capítulo 14, versículo 32. Su batalla no continuará para siempre. Esta prueba fue necesaria para hacer a Pedro lo suficientemente fuerte para ser la roca de la cual Jesús había hablado. Satanás le dirán que usted permanecerá en la tribulación a menos que huya, ceda o se dé por vencida. Dios nunca quiso que permaneciéramos en el valle de sombras de muerte. En Salmos 23, versículo 4 dice que nosotros vamos pasando por el valle de sombra de muerte. Satanás quiere que pensemos que Dios quiere que vivamos ahí. Quiere pintar una pintura sin esperanza. Pero Dios es nuestra esperanza y la esperanza es nuestra fe en su palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Abraham. Un segundo ejemplo es cuando Abraham tenía casi 90 años y todavía no tenía al hijo que Dios le había prometido. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Romanos capítulo 4, versículo 18. ¿No es eso bueno? Aun cuando toda la esperanza se había ido, él continuó creyéndole a Dios y tomándole su palabra. Nosotros debemos hacer lo mismo. Si a usted le falta fe. Si a usted le falta fe, debe pedirle a Dios. Hay una batalla hasta por su fe. Pelea la buena batalla de la fe, dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Sin la fe de la gente, hasta Jesús tuvo menos poder. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Marcos capítulo 6, versículos del 5 al 6. Actúe con la fe que tiene, y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo capítulo 17, versículo 20. Imitadores de la fe. Haríamos bien en imitar a aquellos en la Escritura que exhibieron fe. Necesitamos actuar en las promesas de Dios siendo imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 6, versículo 12.
Hay muchas mujeres que han seguido los principios que se encuentran en este libro de trabajo, que han obtenido la victoria en matrimonios en problemas o hasta rotos. Algunos de sus testimonios están al final de las lecciones para alentarlas en su fe. Como dice la canción, lo que Él ha hecho por otros, lo hará por usted. De doble ánimo o dudoso. Usted no debe ser de doble ánimo. Usted no debe vacilar o dudar de Dios, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8. Aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Salmos capítulo 119, versículo 113. Si usted tiene problemas con el doble ánimo, necesita leer y meditar la palabra de Dios. Sepárese de aquellos que le dicen algo contrario a sus creencias y hable siempre la verdad. Fe sin obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2 versículo 18. Muestre a otros que usted tiene fe por sus acciones. Si usted cree que su esposo será el líder espiritual y pastor de su casa, entonces actúe como si lo fuera. Si usted cree que él va a ser un buen proveedor, entonces hable con él y de él como si lo fuera. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Santiago capítulo 2 versículo 20. Si usted cree que por lo que está orando va a pasar, empiece a tratar a esa persona como si hubiera cambiado. Si usted cree que su esposo se hará cristiano, actúe como si lo fuera. Cosas no vistas. Muchos podrán preguntar si usted ve algún cambio. Comparta estas escrituras con ellos. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Permanezca firme en su fe. Recuérdese a usted misma de aquellos que vencieron y recibieron la vida abundante que Dios prometió. Pero resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. La palabra. ¿Cómo podemos ganar la fe o incrementar nuestra fe? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Lea su palabra y los testimonios de otro. Rodéese de mujeres fieles que puedan sostenerse con usted. Aquellos que han permanecido por lo que dice la Escritura en medio de la adversidad, le enseñarán y levantarán. La mejor cosa que se puede hacer cuando usted casi no tiene fe es dar lo poco que le queda. Llame a alguien que usted sienta que necesita aliento y déle el resto de su fe. Usted colgará el teléfono regocijándose porque Dios la llenará de fe. Obediencia. No olvide que la obediencia a Dios es fundamental para la victoria. No olvide lo que Jesús dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. En la voluntad de Dios. Si su corazón le dice que usted no está en la voluntad de Dios,
que no conserva sus mandamientos y que no pide cosas que están de acuerdo a su voluntad, entonces, claro, usted no tendrá confianza ni fe para recibir su petición del Señor. Pídele a Dios que dirija sus caminos y que cambie la voluntad de usted por su voluntad. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos capítulo 14, versículo 36. Oración y ayuno. Jesús dijo a sus apóstoles: pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17, versículo 21. Si usted ha estado orando fervientemente y ha purificado sus caminos, entonces puede ser apropiado ayunar. Hay diferentes duraciones de ayuno. Ayuno de 3 días. Esther ayunó por favor de su esposo el rey. Ella ayunó 3 días por favor. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No coméis ni bebéis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Esther capítulo 14, versículo 16. Este ayuno, o el de 7 días, tiene otro beneficio. Aquellas que son contenciosas o que no pueden nunca dejar de hablar estarán demasiado débiles para hablar. Por lo tanto, aprenderán a no discutir y se volverán más calladas. Ayuno de un día. El ayuno de un día empieza en la tarde, después de su comida de la tarde. Usted bebe solo agua hasta que complete el periodo de 24 horas. Entonces come la comida del siguiente día por la tarde. Usted ayuna y ora durante este tiempo por su petición. Este ayuno se puede hacer un par de veces por semana. Ayuno de 7 días. Hay un ayuno que dura 7 días. 7 días parece representar terminación. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante de Dios del cielo. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Usualmente será durante una gran pena que usted será llamada a ayunar por 7 días. Cuando usted esté hambrienta o débil, use ese tiempo para la oración y leer su palabra. Mis rodillas están débiles por el ayuno y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Salmos capítulo 109, versículo 24. Una cara triste. Manténgase tan callado como sea posible acerca de su ayuno. Durante el ayuno, usted debe estar silenciosa, nunca quejarse o atraer la atención hacia usted. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo capítulo 6, versículo del 16 al 18. El Señor peleará esta batalla. Quédese quieta y vea. Una vez que usted sabe que ha orado de acuerdo a lo que hemos estado leyendo en la Escritura, entonces haga lo que dice. No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y quedad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Nadie debe gloriarse. Dios dice que somos un pueblo obstinado. Cuando una batalla es ganada o cuando la guerra se termina, gloriémonos solo en Él. Permanezcamos humildes, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. No digas en tu corazón, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad. El Señor tu Dios las expulsa delante de ti.
No es por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones, pues eres un pueblo de dura cerviz. Habéis sido rebeldes contra el Señor. Deuteronomio capítulo 9, versículos del 4 al 7. Todos hemos pecado y nos hemos quedado faltos de la gloria de Dios. Así que recordemos que cuando la batalla es ganada, nuestra justicia no es sino trapos de inmundicia. La intensidad de sus pruebas es un signo de que usted está cerca de la victoria. Sus pruebas pueden intensificarse cuando usted está cerca de ganar la batalla. Por lo cual regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Empecemos nuestro compromiso orando su palabra. Oremos. Querido Padre Celestial, entro en mi closet de oración y ahora que tengo la puerta cerrada, oro a ti, mi Padre en secreto. Como me ves aquí en secreto, me recompensarás abiertamente. Está escrito que todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no me prevalezca hombre alguno contra ti. Tus ojos, Señor, recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Examina mi corazón, porque a pesar de que caminamos en la carne, no peleamos en la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tú estás preparado para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Acaba la maldad de los impíos, mas establece tú al justo. No temeré malas noticias, mi corazón está firme, confiado en el Señor. Mi corazón está seguro, no tendré temor hasta que vea vencidos a mis adversarios. Bendice a la fuente de mi esposo y permítele regocijarse con la mujer de su juventud. Permíteme, amado Señor, ser como la amante sierva y graciosa Gacela. Permíteme tener la belleza incorruptible que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible, ya que ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él vigila todos sus caminos. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Te pido, Padre Celestial, que reprendas y ates a Satanás en el nombre y a través de la sangre de mi Señor Jesucristo, y que cerques su camino con espinas, y construyas una pared contra él para que no pueda hallar sus caminos. Entonces tú me dirás, querido Señor, ve de nuevo y ama a un hombre que es amado por su esposa. Entonces le hablaré tiernamente. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Abraham esperó contra esperanza. Creyó en la esperanza y no se debilitó en la fe. No se tambaleó con incredulidad en la promesa de Dios, mas se hizo fuerte en la fe, dando gloria a Dios. Estaba completamente convencido de que lo que había prometido él era capaz de realizarlo.
porque somos salvos por esperanza, pero la esperanza que no se mira no es esperanza, porque lo que un hombre ve, ¿para qué esperarlo? Pero si nuestra esperanza es lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos. Hubiera desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esperé al Señor, esfuércese y aliente su corazón. Sí, esperé al Señor, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Desde la antigüedad los hombres no habían escuchado ni dado oídos, ni ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que espera en él. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Compromiso personal. Orar a nuestro Padre antes que rápidamente hablar a nuestros maridos. Basado en lo que he aprendido de la palabra de Dios, me comprometo a permitir que Dios cambie a mi esposo a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Yo, en cambio, bañaré todos mis deseos y mis preocupaciones en oración, orando las Escrituras. Reconozco que la única manera de ganar a mi esposo a la justicia es sin palabra alguna y con mi espíritu respetuoso y humilde. Ponga fecha y su firma. Adicionalmente, tenemos esta tarea. Después de la última lección, cuando se le dijo que permaneciera quieta, y esta lección que le dice que gana a su esposo sin palabra alguna, usted se pregunta, ¿ahora qué puedo hacer? Usted puede orar. 1. Si usted ha sido fiel en escribir los versículos de cada lección que hayan tocado su corazón y a leerlos frecuentemente, entonces su palabra está ahora escondida en su corazón. Use estas tarjetas para orar en la palabra durante sus situaciones frustrantes y también para guiar espiritualmente a su esposo únicamente por medio de la oración. 2. Sea un hacedor, no solo un oyente. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 1, versículo 25. 3. Comparta la sabiduría de esta lección con otra mujer que esté peleando en la carne. Asegúrese de que gloriarse de sus debilidades primero y busque a esa persona y escriba su nombre. Testimonio. Enojo santo. Mary Ann estaba en un estado terrible en su matrimonio, pero en vez de rodar y jugar muertito, en vez de entregarle a su esposo al diablo, ella peleó con enojo santo. Mary Ann se había estado reuniendo con otra pareja que tenía un matrimonio restaurado. Ella ganó sabiduría de sus testimonios y aliento de la determinación de ellos de verla salir victoriosa de eso. Los tres pasaron muchas horas en oración ferviente y sin dudar. El esposo de Mary Ann se había ido y vivía en otro estado. Ella fue abandonada con niños pequeños que cuidar, pero en vez de quejarse por eso, ella peleó en la única forma que le daría la victoria. Ella oró y le dejó la batalla al Señor. Después de un año en la batalla, ella fue sorprendida, mas no movida, cuando le entregaron los papeles de divorcio en su puerta. Ella tomó a sus niños y se dirigió a la casa de su pareja de oración con los papeles de divorcio en la mano. Llena de enojo santo, ella dijo llanamente, firmemente y sin dudar, no voy a recibir estos papeles.
No aceptaré cobre, demando el oro. Ellos unieron sus manos y oraron en voz alta en contra del ataque y la aparente victoria del enemigo. En esa misma hora, en otro estado, Dios ganó la victoria. Aleluya. El esposo de Miriam cargaba su equipaje en su camión para regresar a casa. La mañana del siguiente domingo, su pastor llevó a la pareja enfrente de la iglesia para compartir la victoria del Señor. El esposo de Miriam fue salvo ese día y dio su vida al Señor. ¿Y usted? ¿Va a pelear en la carne o confiará en Dios para que pelee por usted? Agárrese de algo de enojo santo. Deje de dirigir su enojo contra su esposo, la situación u otros que no estén haciendo lo que usted piensa que deberían. Ciéñase los lomos y enójese lo suficiente con el diablo para pelear con él en el espíritu. Feliz pelea. Este ha sido el capítulo 5 del libro Una mujer sabia. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde que usted debe de librar esta batalla en oración, conociendo la palabra y conociendo las promesas que Dios tiene para nosotras. Y ganar esta batalla sin una sola palabra. Gracias por estar en este día del audiolibro Una mujer sabia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si a causa de tu proceso estás pasando por episodios de ansiedad, angustia y depresión, te recomiendo el uso de aceites esenciales puros de grado terapéutico doTERRA. Estos aceites esenciales te ayudarán a bajar todos esos niveles de ansiedad y para el control de tu salud emocional y física. Si deseas mayor información, puedes contactarte conmigo a través de mi WhatsApp, que te lo dejaré aquí abajo.